Mi nombre es Anabel Silva, soy de la carrera de fisioterapia, segundo semestre, y hoy le voy a explicar el tema sobre rehabilitación, que está dividido en, pues básicamente 10 subtemas. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de los modelos de rehabilitación y salud, los conceptos de rehabilitación y habilitación, estrategias en la rehabilitación institucional, rehabilitación funcional, rehabilitación profesional, equipo interdisciplinario, las funciones del equipo interdisciplinario, el equipo interdisciplinario en rehabilitación y el papel del fisioterapeuta en el equipo interdisciplinario. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el concepto de la rehabilitación. Como bien sabemos, la rehabilitación se refiere a un conjunto de intervenciones que el fisioterapeuta va a utilizar para optimizar el funcionamiento de la parte afectada del paciente, ¿no?, a tratar. Entonces, la discapacidad en individuos con condiciones de salud de interacción en el entorno. Estas condiciones de salud se van a referir a enfermedades agudas o crónicas. De las agudas podemos hablar un poco que son enfermedades leves, no tan graves. Sin embargo, las crónicas se refiere a que son enfermedades que tienen demasiado tiempo que la persona la padece, entonces tienen un tratamiento más tardado. Y aquí menciona algunas que podrían ser los trastornos, lesiones o traumatismos. Y entonces la condición de salud también va a incluir otras circunstancias como el embarazo, el envejecimiento y el estrés, que es una anomalía congénita o de predisposición genética. Dentro de la rehabilitación no solamente va a estar pues ocupada para mejorar la movilidad de alguna lesión del paciente, sino también en el caso del embarazo. Podríamos dar un ejemplo cuando las mujeres embarazadas van a terapias, entonces es algo que su médico les pide para que ellas no tengan mucho dolor o no se sientan muy incómodas debido al embarazo. Tenemos la evolución histórica de los modelos de rehabilitación y salud. Dentro del modelo de presidencia tenemos una división de dos submodelos: el submodelo eugenésico, que fue a inicios de la civilización del siglo IV después de Cristo, y el submodelo de marginación desde el siglo IV después de Cristo hasta los finales del siglo después de Cristo. Tenemos el modelo de rehabilitación desde los inicios del siglo XV, y entonces del siglo XIX, hasta finales de la década de los 60. Modelo social desde finales de la década de los 60 en el siglo XIX hasta el presente. Okay. Les voy a platicar un poco sobre la historia. El submodelo eugenésico en el área religiosa decían que era un castigo de los dioses por un pecado cometido por los padres del niño, y por lo tanto, debido a eso, había nacido con esa discapacidad o enfermedad. También se consideraba que la persona con discapacidad era inútil y que realmente no podía aportar nada a la sociedad.
y por lo tanto para ellos sería una carga. Por lo tanto, ¿qué hacían estas personas? A los recién nacidos se les mataba, ya que no serían útiles para la comunidad. Y entonces los adultos que adquirían una discapacidad por heridas de guerra, se les da una pensión porque ya habían aportado algo, según ellos, a la comunidad. También tenemos el modelo de presidencia, que es el submodelo de marginación, y se consideraba que las personas con discapacidad eran objeto de compasión y se les apartaba de la comunidad, de la sociedad, se les apartaba y no podían relacionarse prácticamente como cualquier otro ser humano. Se les ponía en un lugar apartado donde habían más personas de su condición. Y también se les incluye muchos que se internaban en las instituciones religiosas, aunque no se practicaba el infanticidio. Muchos niños mueren por el abandono y entonces los adultos se dedicaban a la mendicidad o son objetos de diversión. Por lo tanto, hasta ese punto de la historia aún no se les valoraba a esas personas con discapacidad. Fue entonces hasta el modelo de rehabilitación que se empezó a tratar los problemas o a las personas con discapacidad, y entonces se empezó a rehabilitar a ese tipo de personas. Básicamente las personas con discapacidad se empezaban ya a integrar al círculo de la sociedad, y entonces se consideraban que las enfermedades o discapacidad se debían de curar, o por ende pues las personas con discapacidad deberían ser rehabilitadas, y los niños con discapacidad que tenían más probabilidad de supervivencia, ya que se les internaba en las clínicas de rehabilitación y se les llevaba un tratamiento más avanzado, entonces se le empezó a dar seguimiento a las personas con discapacidad. En el modelo social, ya es el modelo en el que estamos actualmente en el siglo XXI. Y entonces este modelo se empezó a basar en la clara distinción entre deficiencia y discapacidad. La deficiencia lo conocemos como la pérdida o la limitación total o parcial de un miembro o órgano. Y entonces el problema no está en la persona, está en la sociedad, que impone barreras para que la persona discapacitada no pueda relacionarse con la sociedad. Mientras tanto, se considera parte de la sociedad bajo un esquema de inclusión. En sí, se empezó a visualizar que la persona con discapacidad no era algo que dañara su vida o para hacer carga de sus familias, no, sino que cada persona pues básicamente cuenta con sus talentos, y me imagino que pues gracias a ese modelo se llegó a la conclusión de que pues se estaba limitando a esas personas con discapacidad. Vamos a pasar con el concepto de rehabilitación. Estos conceptos pueden ser estar unidos, porque son procesos que están destinados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico. Este desempeño pues va a ser sensorial, intelectual, psicológico, social, y va a ir dependiendo en la forma en que la persona se va a relacionar con su entorno. Ahora,
desglosando un poco los conceptos y separándolos, la rehabilitación es la que abarca un amplio abanico de las actividades como atención médica de rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicios de apoyo, que estos van a trabajar en equipo para que se pueda llegar a una buena rehabilitación de un paciente. La habilitación funcional es el conjunto de tratamientos que van a estar encaminados a eliminar o reducir un déficit o disfunción física, ya sea intelectual o sensorial de la persona con discapacidad, para así mantener las habilidades adquiridas. Básicamente estos van a ser puntos importantes en el área de la rehabilitación, ya que por medio de ellos pues se va a poder llegar a una conclusión y poder manejar el tratamiento adecuado para el paciente. Tenemos las estrategias de rehabilitación institucional. Estas estrategias las vamos a estar ocupando dentro de la institución donde estamos llevando nuestros inicios de conocimientos sobre la fisioterapia, y el punto de partida de la rehabilitación es el centro de rehabilitación, porque su enfoque también se llama rehabilitación institucional, y las personas con discapacidad van allí para recibir rehabilitación ambulatoria, por ejemplo, el fisioterapia para personas con discapacidad física, entrenamiento en orientación y actividades de la vida diaria para personas ciegas o con educación especial para niños con discapacidad mental. Va a ser el enfoque o la institución donde la persona con discapacidad va a acudir para poder tener una atención de acuerdo al déficit que este presenta. La rehabilitación funcional lo conocemos como el conjunto de procedimientos y actividades e intervenciones que tienden a restaurar o mejorar las funcionalidades físicas, psicológicas, mentales o sociales para que el paciente pueda realizar sus rutinas diarias de forma óptima. Se puede trabajar la rehabilitación funcional. Esta rehabilitación funcional se va a trabajar de dos maneras, de forma grupal o individualmente. La forma grupal la vamos a aplicar cuando el paciente pues necesite una terapia adecuada en la cual incluya a dos personas, porque una estará haciendo una terapia, por ejemplo, un niño, cuando están dándole una rehabilitación, por lo tanto tienen que trabajar dos personas. ¿Por qué? Porque mientras uno le agarra los pies el otro va a trabajar o lo va a estar sosteniendo del lugar donde estén realizando la terapia. Así que esta parte es importante. Y ya individualmente, pues básicamente vamos a referirnos a cuando la persona pues no presenta tanto. Mayormente se dan los casos que las personas adultas llegan a una consulta, entonces ya es diferente. La combinación de diferentes técnicas, aquí ya vamos a emplear un poco algunas de las técnicas, las terapias a utilizar. Se puede utilizar la técnica de la terapia manual para la intervención, la electroterapia, que vamos a ver un poco más adelante, ejercicio físico o la termoterapia. También los casos más comunes de rehabilitación funcional y con los más con las más problemas
a tratar son los problemas de columna o extremidades, las lesiones que se van a producir durante una actividad deportiva, el trabajo derivadas de enfermedades degenerativas en huesos, músculos, articulaciones o tendones. Después de intervenciones quirúrgicas, traumatológicas, ortopédicas, aquí podemos decir que cuando una persona pues es sometida a una cirugía, después lógicamente tiene que llevar una rehabilitación continua para que pues vuelva su estado de movimiento a la normalidad. Y también tratamos de tipo neurológico, reumatológico, cardíaco, metabólico y respiratorio. La rehabilitación profesional, esta es una también de las más importantes, ya que es un proceso que parte de una visión amplia del individuo y de su integridad. Esta está compuesta por etapas que hay que seguir coordinada y ordenadamente. Tiene que cumplir los objetivos claves de la autonomía del individuo y la equipación de oportunidades. Algunos objetivos para la rehabilitación profesional: integra a personas con limitaciones a un trabajo acorde con sus capacidades remanentes, habilidades y destrezas y aspiraciones, para facilitar el entrenamiento y el uso eficiente de su capacidad del trabajo. La discapacidad mediante el rediseño y la reorganización de su trabajo, prevenir la discapacidad y la minusvalía ocupacional, y también promover la seguridad en el trabajo para evitar accidentes. Creo que es un factor muy importante, pero aquí mayormente estamos relacionados con las limitaciones de la persona. Básicamente el fisioterapeuta tiene que estar trabajando en coordinación con la persona que pues está rehabilitando. El equipo interdisciplinario, bueno, el equipo interdisciplinario pues es un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, no solamente en la fisioterapia. Están trabajando grupalmente, en conjunto, y tienen como objetivo que trabajan por y para la consecución del mismo, aportando cada uno de sus conocimientos teóricos prácticos específicos de su profesión. Cada quien tiene un aporte único de su equipo, entonces esta área también es un poco importante porque ambos van a llegar a una conclusión de algún problema patológico de alguna persona. Entonces es importante el trabajo en equipo. Algunas características que puedo mencionar sobre los equipos interdisciplinarios es que todos los profesionales tienen un objetivo común. Entonces el objetivo común, creo que básicamente de los profesionales, es llegar a una solución de un problema de salud, y la aplicación y la profesionalidad de cada uno de sus miembros afecta al grupo de personas. Los componentes deben interaccionar entre sí en un espacio compartido, y la toma de decisiones y responsabilidades se debe hacer de una forma conjunta. O sea, todos deben estar tomando las decisiones en equipo. No es que uno va a tomar decisión, el otro no, sino deben de trabajar en conjunto. La interacción de todos los miembros es fundamental para todos, y entonces prevenir la discapacidad y la minusvalía ocupacional. Y responsabilidades que deben hacerse de forma conjunta.
La interacción de todos los miembros es fundamental, ya que todos deben aportar la experiencia y el conocimiento de cada especialista. Las funciones del equipo. Bueno, todos los profesionales que forman parte de este equipo interdisciplinario en una institución sociosanitaria deben asumir una serie de responsabilidades comunes que garantizan que la atención a las personas dependientes va a ser completa y correcta. Estas funciones son llevar un registro sistemático de las intervenciones realizadas, participar en las reuniones del equipo interdisciplinar, el comité de ética asistencial y velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios. Ok, creo que el equipo, como les mencionaba, deben trabajar siempre en unión, porque finalmente todos van a aportar algo para las intervenciones. El equipo interdisciplinario en rehabilitación. En los servicios de rehabilitación deben ser suministrados por un equipo el interdisciplinario coordinado que incluya un grupo central de profesionales y algunos objetivos generales de los esfuerzos de rehabilitación, y por lo tanto el equipo de rehabilitación son ayudar a los pacientes a desarrollar su máximo potencial. Algunos beneficios son un enfoque interdisciplinario, las necesidades de la atención, la toma de decisiones, la rehabilitación del paciente, que permite la especialización de la clínica. Y el papel fundamental en el equipo interdisciplinario del fisioterapeuta. El fisioterapeuta tiene un papel fundamental del tratamiento oncológico. Este profesional es responsable de lograr su recuperación física y funcional, o sea que la evaluación de los movimientos y funciones que se hayan visto afectadas por la enfermedad. Entonces, lo importante del fisioterapeuta, que en resumen, ellos tienen que trabajar en la restauración de los movimientos y las funciones que haya tenido el paciente. Entonces, esta ha sido la presentación, espero que hayan entendido y pues nos vemos en un próximo video.